Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? A este nuevo episodio, etapa en la que nos encontramos, donde en este programa, su instante santo, que ahora vamos a empezar con una nueva modalidad. ¿Cómo ves, hermano? Bienvenido. Modalidad 40. No es cierto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estén viendo nuevamente en su programa Un Instante Santo. Sí, efectivamente, pues ya después de pues un rato, ¿no, Alex? Pues mínimo un medio año que dejamos las otras lecturas, que fue el texto, el Pensé que manual para había el pasado más maestro. tiempo, hasta el cabello se te cayó. Yo dije, Luego me agarró la racia. ah, sí, sí, sí. Bueno, ya 6 mesecitos después, Voy nos saliendo. por eso se pausó. Si ustedes supieran que el programa realmente no fue que nos hayamos querido dar una pausa voluntaria, sino que mi hermano pues no estaba disponible y pues era de dos, o se iluminaba ahí encerrado o salía y continuamos con las lecciones. Ah, no, no se cree nada de esto porque luego no nos toman en cuenta. Sí, no Este, no nos toman en cuenta. no nos toman en serio, ni en cuenta para ponernos en la suscripción. Bueno, pero hay algo también interesante que nosotros ya habíamos platicado que muy posiblemente íbamos a hacer la lectura o darle lectura a el libro de ejercicios del curso de milagros. Y recuerdo que algo que me motivó fue Ken Wapnick, que en uno de sus conferencias que estaba platicando, que no había necesidad de hacer tantas veces las lecciones. O sea, que de hecho, en mi caso particular, yo cada que hago las lecciones, que claramente en este año me he tomado bastante mi tiempo, este, para hacer las lecciones, porque la verdad a veces se me van 2, 3 días y no hago ninguna, ¿no? Entonces, pero obviamente yo llevo años haciendo las lecciones constantemente y siempre me da algo nuevo, algo diferente. Sí las hago, nada más que, por ejemplo, puedo hacer la lección, no sé, 120, por así decirlo, y luego la 121 la hago 3 días después, es un decir, ¿sí? Voy a un ritmo completamente distinto a muchos otros años. Sí, me puedo aventar mucho tiempo. De hecho, creo que no voy ni siquiera en la 100, voy creo que en la 97, soy espíritu. Sí, y ahorita ya iría como en la 135, no me acuerdo cuál. O sea, si fuera como parejo, ¿no? ¿Tú sí vas parejo ahorita? Sí, la 134, sí, pero igual, justamente, o sea, bueno, hubo un año donde las hice pues lo más adecuado a lo que el mismo curso te invita a hacerlo, pero ahorita, bueno, finalmente yo creo que va uno adaptándose a las mismas lecciones, ¿no? O sea, adaptándose en el buen sentido de que precisamente dices, bueno, ahorita siento que me siento, voy a hacer mi lección, voy a orar, voy a hacer una introspección, etcétera, ¿no? Porque muchas veces hasta el mismo curso no lo dice, ¿no? Como te dice, ahí ciertamente te puedes pasar 2 horas, 3 horas ahí y no llegar a ningún punto, ¿no? Pero Claro. igualmente, si llegas un instante, lo dedicas verdaderamente al amor, verdaderamente a Dios, en ese instante, pues te puede llegar bastantes respuestas, ¿no? Entonces, precisamente, pues esta parte nos invita a eso, ¿no? A cada vez que hagamos una lección, a entregarnos en ese momento a hacer la lección, a entregarnos ese momento a Dios, entregarnos en ese momento sin necesidad a lo mejor hasta, porque se puede llegar a ver incluso en ciertos aspectos como hasta una competencia de quién lo hace mejor o quién lo hace peor, ¿no? Entonces, pues creo que cada quien puede ir agarrando su ritmo de acuerdo a las lecciones. Yo sí recomendaría que a lo mejor la primera vez que las hagan, sí las hagan como lo que dice ahí totalmente, como lo dice, y después pues ustedes se vayan pues como vayan sintiendo la lección, la vayan ejecutando en su día a día, ¿no? Claro. Y bueno, el fíjate que mencionaba de esta conferencia de Ken Wapnick, donde dice que, pues, en efecto, lo que acabas de decir, que pues, no hay necesidades de hacerlo como si, por ejemplo, la quisieras repetir el próximo año y con eso vas a ser mejor hijo de Dios, o mejor maestro de Dios, o mejor estudiante del curso. Simplemente dice lo que te nazca. Dice, o sea, prácticamente te dice, cuando tú terminas las lecciones, el mismo curso te lo dice, ¿no? No es un final, es un comienzo. Entonces, al final de cuentas, dice, pues ahí está, ¿no?
Dice, vuelves a repetir las lecciones si te nace, si tú crees, pero no es obligación. Dice, sin embargo, dice, si después de haber hecho el libro de ejercicios, tú haces la lectura fluida de las lecciones, dice, del libro de lecciones, dice, te puede dar una información tan vasta como te la ofrece el texto. Dice, entonces te invita a que después de que tú hagas o consideres que ya hiciste las lecciones el tiempo que tuviste que haber hecho, si un año, 2 años, 3 veces, la que sea, una, no sé, después te invita a que le puedas dar como lectura fluida al texto. Y bueno, eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer. Muy similar a todo lo que hicimos en el texto, manual, etcétera, pues leer como por títulos y dar una explicación. Así es. Sí, y precisamente, pues bueno, pues volvimos a retomar esto porque pues teníamos pues varias cosas que se nos empezaron a mover, entonces pues no habíamos podido conectar entre los dos para poder terminar lo que habíamos comenzado. Y entonces también era como una decisión de ya terminar esta parte de lo que ya habíamos comenzado, ¿no? Simplemente cerrar esa parte. Así es. Sí, es así es. Y pues bueno, en la medida que esto vaya evolucionando, pues creo que pues ahí nos vamos a dar cuenta que estamos ahora cada vez más conscientes que la salvación no está a merced de lo que nosotros creemos que es, sino que nosotros precisamente lo único que tenemos que hacer es ponernos disponibles. Y creo que es una de las primeras cosas que te pide el libro de ejercicios, ¿sí? Que aunque no le entiendas, tú le sigas. Es disponible. Ahí se ve qué tan disponible estás. Así es. ¿No? Solamente Entonces, se te pide que las uses. exacto. Y entonces, pues vamos a hacer la misma modalidad, ¿no, hermano? O sea, leemos un párrafo. En el caso de cuando ya estemos de lleno con las lecciones, al final ya damos una explicación lección por lección. Y las lecciones que alcancemos a leer, que hay unas que están muy grandes. Así es. Ujú. Perfecto. Pues adelante, Alex. Adelante, pues empezamos de nuevo con la oración, hermanito. A mí me gustó mucho el Padre Nuestro de un curso de milagros, así que pues para no hacer tanto preámbulo, una oración profunda, como dices tú, corta pero profunda. Muy bien, ahí vamos. Perdona nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en las que jamás podrá infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y ayúdanos a recibir únicamente lo que tú ya has dado y aceptar solamente eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Amén. Muchas gracias y pues bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Muy bien, listo. Introducción del libro de ejercicios. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto. No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos. No requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No exigen ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura un año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una lección con sus correspondientes ejercicios por día. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales.
La primera está dedicada a anular la manera en la que ves, en la que ahora ves. Y la segunda, adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas es igualmente aplicable a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo en que procede la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otro lado, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier parte. Así pues, las únicas reglas generales a observar a lo largo de todo el entrenamiento son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas involucradas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las que estas ideas no son aplicables. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando, de modo que no incluyan todo. Esto no requiere ningún esfuerzo por tu parte. Los ejercicios reúnen en sí mismos las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultará difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las utilices. Es utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios, sean cuales sean tus reacciones hacia ellas. Utilízalas. No se requiere nada más. Listo. Pues empezando con el libro de ejercicios que nos empieza a dar pues un panorama o una introducción a cómo vamos a realizar las lecciones, debido a que, pues, bueno, te voy a dar mi punto de vista, porque te repito, como ya lo he hecho varias veces y ahorita que lo estoy volviendo a leer, pues sí, obviamente sí te ofrece como una verdadera opción para que tú puedas entender el contenido que sí haya la base teórica o del texto. Y bueno, creo que fíjate que una de las cosas que yo hice con el curso Milagros fue empezar las lecciones sin leer el texto completo. Y en efecto, aparece el ego que siempre está a la defensiva, que no le gusta, como el ego le gusta controlar,
Entonces, pues el ego no quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y sobre todo, como el ego le gusta también analizar y razonar, pues muchas de las lecciones que vamos a ver o a leer en estas fechas, o más adelante en los siguientes capítulos, pues muchas no tienen como sentido, o se hacen como ilógicas, o incluso creemos que no puede ser aplicable como lo dice, o no puede ser transferidas a todos los aspectos de la vida. Lo cual aquí ya está hablando acerca del curso, que en efecto el sistema del pensamiento del curso, bueno, ya podemos hablar abiertamente del curso porque pues ya tenemos una referencia de haber leído todo el texto, entonces ya no tenemos que explicar tanto, Y pero si el libro, no, vean todos los capítulos, por favor. por favor, ¿sí? Entonces, aquí te vas a dar cuenta con las lecciones que el curso no transige, o sea, no está un pie en el infierno y un pie en el cielo, ¿no? O sea, no es así como que traigo un poco de ego y un poco de espíritu. O sea, el curso sí te dice, o eres ego o eres espíritu. Sin embargo, dice que te has creído o te has identificado con algo que no es real como el ego. Sin embargo, el ego es el primero que se pone a la defensiva con las lecciones porque sabe que, en su sistema de pensamiento va a ser deshecho. ¿Por qué? Porque aunque tenga lógica, es diametralmente opuesto al sistema del pensamiento del Espíritu Santo, que tiene toda una lógica de unidad de propósito. Entonces ahora al hacer la introducción, pues ya está prácticamente, hasta sabes qué siento, hasta a ver, ahorita que ya estuve leyendo, así que digo, hasta las palabras tan acomodadas, de tal manera que pareciera que el Espíritu Santo sabe que obviamente que cuando alguien va a empezar a hacer las lecciones, pues ese es un ego total, ¿no? Hasta incluso un ego espiritual, porque no falta que luego caemos en esas trampotas, ¿no? Y al ego le encanta la reta, le encantan los desafíos, le encanta probarse a sí mismo. Entonces, hasta cuando incluso casi te dice el curso, ¿no? Pues bueno, te reto que las hagas, ¿no? A ver, casi, no lo dice con esas palabras, lo dice de una manera muy estricta, pero sí siento que hasta como que es una trampita al ego, ¿no? Por así decirlo, una trampa al ego. O no sé tú qué opinas. Pues bueno, también, sí, justamente, por ejemplo, hay una parte que nos está diciendo aquí desde la misma introducción, ¿no? Que precisamente hay muchas lecciones que te está diciendo que lo ocupes para todo, ¿no? O sea, hablando desde, vamos a hablar de la primera lección, ¿no? Que nada de lo que es veo significa nada, ¿no? Y te dice, o sea, todas las lecciones, porque nada más la uno, te dice, todas las lecciones necesitas aplicarlas por igual a todos. O sea, y muchas veces que dices, no, ¿cómo voy a decir a mi hijo que lo veo y que no significa nada, ¿no? O alguien que quiero mucho, o alguna cosa que valoro mucho, o cualquier situación. Luego, ahí mismo nuestro personaje que fabricamos que nos dice, no, 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 ¿cómo no va a existir si lo estás viendo, si lo estás... Por eso te dice, o sea, no quiero discutir contigo ni nada, o sea, simplemente lo único que te pido es que no las juzgues, ¿no? Simplemente que las utilices o que las uses en forma de que vaya cambiando tu sistema de pensamiento. Y eso justamente es una de las trampas que desde el inicio nos está diciendo que luego va a decirte que está mal, a decirte que no lo hagas, a decirte que cómo vas a decir eso, porque algunas frases o algunas lecciones te van a, diría unas te van a parecer muy sorprendentes, ¿no? Entonces, entonces al final te parecen tan sorprendentes que es, ¿cómo voy a decir esto? No puede ser, o muchas veces que hasta muchas veces el ego que se cree como incluso hasta bueno cuando a la lección que te dice, yo soy Dios, o yo soy hijo de Dios, o soy tal cual Dios me creó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué dices? No, 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 ¿cómo voy a decir eso? ¿Qué tal si Dios hasta me castiga, ¿no? Por decir esa parte, ¿no? Por hereje. Por hereje, exactamente. Entonces, o sea, hay tantas lecciones que dependen de nuestro sistema de pensamiento, pues obviamente nos podemos a resistir mucho a varias. Entonces te pide que no te resistas, que simplemente las uses. O sea, te dice cómo hacerlas. Es como si estuvieras diciendo cualquier tipo de palabra, te lo dice, velo como si estuvieras diciendo cualquier tipo de palabra. Pero pues di esta frase que te estoy compartiendo, tómate estos 5 minutos y ya. ¿No? O sea, digo, hay unas de 5 minutos, de 20, de 15, o sea, hay diferentes, hay de muchas maneras. Y digo, conforme vayamos avanzando en las lecciones, van a ir notando que pues la verdad de todo está perfectamente estructurado en las lecciones que al final no cualquiera lo hubiera podido hacer.
Sí, sí, claro, o sea, definitivamente tiene un diseño de Cristo, ¿no? Y es que, bueno, de aquí está algo bien interesante, ¿no? Que dice que, pues, es aplicable a todas las cosas, cosa que no sucede en el mundo, ¿no? Y incluso lo que mencionabas, ¿no? Lo que pasa es que el curso te dice, ¿no? Solamente tienes que aplicarlas, solamente practica las lecciones. Y eso ya completamente nos hace un choque mental, porque el ego pues, o sea, te dice, no necesitas creer en ellas, ni siquiera necesitas entenderlas, solamente aplícalas. Y ya eso el ego, así como, ¿por qué? Porque el ego quiere tener razón, el ego quiere analizar y el ego quiere intentar comprender y controlar. Y cuando tú le dices simplemente hazlo, o sea, habla de la buena dosis, la dosis de buena voluntad que nos pide el Espíritu Santo, pero el ego se queja, ¿no? O sea, desde ahí, ay, ¿cómo es posible que yo voy a estar repitiendo la lección tantos minutos, aquella que dice que yo, de mí depende la salvación del mundo, ¿no? Ah, pero qué diferencia cuando tú te sientes todo lo contrario, el ego no dice nada, no refuta nada, ¿no? Cuando te sientes así todo tonto, ¿no? O sea, abandonado, triste, inepto, no sé, el ego no te va a Hasta susurrar, te no, no, mete no, más. ajá, hasta te dice, dilo más fuerte, no siéntelo más. Y aquí te está, o sea, no vas a decir cosas que te están afectando. A lo mejor son cosas que el ego no entiende, pero tú dices, igualmente hazlo. Entonces yo creo que ahí desde ahí es un llamado, ¿no? Decir, bueno, yo siempre he hecho las cosas a mi manera y pues mira que no he sido buen maestro, pues ahora me pide que tenga fe y que lo haga. Es una dosis de buena voluntad lo que te pide en un principio. Claro. Y también la estructura, ¿no? Que nos está manejando, que dice, o sea, todas estas lecciones te van a cambiar tu percepción falsa, por decirlo así, a la percepción verdadera, que es lo que nos está invitando, ¿no? Que es la percepción verdadera, la unidad, el amor, la paz, todo lo que ya hemos mencionado a lo largo del texto. Entonces, Claro. precisamente, es totalmente un cambio total de pensamiento, ¿no? Y precisamente lo que decías hace rato, Alex, ¿no? O sea, tú dile a alguien, a alguien que le encante analizar, que le encante cuadrar todo, pues obviamente empieza a leer las lecciones y muchas, pues obviamente se van a quejar, muchas veces van a decir, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a pensar esto de mí? E incluso mucha gente que cree que puede analizar el curso, me ha tocado ver que ponen, esta lección se contradice con la otra lección anterior que tal. Y entonces, o sea, y digo, y me da risa porque al final estuve ahí de cierta manera en ciertos aspectos con ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando más te vas abriendo, cuando más vas aceptando, pues te das cuenta que ni siquiera se trata de justamente lo que te dicen, ni la aceptes ni la rechaces, simplemente aplícalas, o sea, nada más, o sea, no te está diciendo ni las aceptes ni las rechaces, pero simplemente mantente en un estado donde las apliques. Y entonces es ahí donde vas a entrar en el verdadero conocimiento, porque hasta para aceptar, ¿qué necesito para aceptar? Juzgar las cosas para decir, ah, entonces sí me conviene. Y necesito juzgar para rechazar. Entonces, de cualquiera de las dos formas, voy a juzgar la situación, ya sea para aceptar o ya sea para rechazar. Estoy juzgando desde mis perspectivas, desde mi ego, desde cualquier situación, ¿no? Entonces se dice, por eso no las aceptes, simplemente aplícalas sin juicios, para que precisamente empieces a entender, integrar todo ese valor de las lecciones, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hablaba hace rato, bueno, el mismo curso te dice desde el principio que sí, una de las bases súper importantes acerca de para el entendimiento de las lecciones es tener la base teórica del texto. Y bueno, también esto es por qué es así, porque bueno, precisamente cuando ya empiezas las lecciones, sin comprender el sistema del pensamiento del curso, por eso es que muchas lecciones les ponemos bastantes resistencias. De hecho, yo recuerdo que las primeras veces que yo empezaba a hacer las lecciones, unos años atrás, muchas lecciones que a mí se me hacían literalmente absurdas y literalmente las pasaba de alto, ¿eh? O sea, las pasaba de largo. Ya, a ver, hoy voy en esta lección, esta que sigue no se me hace nada coherente, de hecho, no, ni siquiera yo mencionarlo, esta no la hago y me voy a la siguiente. Y eso ya está hablando de cómo juzgo yo, ¿no? Algo que no comprendo, para empezar. Ya con el texto, obviamente, con la información del texto ya es mucho más amplia la mente para poder aceptar las lecciones. O sea, vaya, yo lo que recomendaría es que si alguien va a empezar el libro de ejercicios,
y a empezar a practicar las lecciones, que pues si no ha leído el texto, que al menos vaya de la mano con la lectura del texto para que el sistema de pensamiento pues se vaya adaptando a las lecciones gradualmente y no se haga tan pesado o no dejemos a la mitad las lecciones, como mucha gente, ¿no? Que luego dice, no, es que yo ya me quedé nada más en las, no sé, 85, ya no le seguí, ya no se me hizo, o sea, no me conecté o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, si ya empezaron las lecciones también y se quedaron ahí a la mitad, no hay ningún problema, no importa, no tienen que forzosamente empezar el 1 de enero con la lección número 1. Puede ser en cualquier día del año y puede ser que lo quieran retomar donde se quedaron o volver a reiniciar, no pasa nada. ¿O tú qué recomiendas? Sí, o sea, al final también precisamente, ¿no? Muchas veces hasta por el mismo sistema de pensamiento del ego de los tiempos, ¿no? O sea, voy a iniciar el primero para terminar el 31 de diciembre, ¿no? Primero de enero, el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, precisamente ahí no te está invitando a eso, no te está diciendo empieza el 1 de enero y termina no, o sea, te está diciendo son 365 lecciones. O sea, cada uno la toma como quiere, ¿no? Entonces, al final, te está justo lo que dijiste, ¿no? O sea, si me quedé en la 100 y hasta ahí me alcanzó en ese momento mi sistema de pensamiento, pero al final quiero continuar, sí, puedo continuar desde la número 100, no pasa nada, y puedo empezar el 5 de abril, ¿no? No tiene ahora sí que no tiene nada que ver con los astros, no tiene nada que ver con las fechas, ¿no? O sea, simplemente es el tiempo para empezar, ni siquiera existe, ¿no? Simplemente es estar decidido a retomarlas y hacerlas, pues precisamente con esa entrega de decir, bueno, simplemente no las voy a juzgar, simplemente las voy a hacer. Y van a ver que haciéndolas es de la manera que van a tener algún tipo de resultado, aunque sean unas muy complejas para ustedes, aunque sean unas que digan, no les entiendo. O sea, simplemente tener esa buena dosis bueno, esa dosis de buena voluntad en la cual puedan hacerlas, ¿no? Claro. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Eso sería como lo ideal. Y bueno, hay algunas, y bueno, yo quiero hablar de mi experiencia, a lo mejor muy probablemente a lo largo de las lecturas y nuestra opinión vamos a expresarlo, ¿no? Pero yo bien recuerdo que hay muchas lecciones que finalmente se convierten en oraciones. O sea, las lecciones son oraciones diarias, nada más que algunas son de reprogramación, de hecho, como te lo dicen, ¿no? El libro de ejercicio está dividido en dos partes. La primera parte es para quitarte completamente el sistema o deshacer el sistema de pensamiento dual, donde sí nos generamos nosotros, es donde viene la primera parte del toque, ¿no? Siento yo, porque, pues, ¿qué es lo que hace un personaje, no? Un yo. Pues defender un sistema de pensamiento, ¿no? Defender un sistema de creencias, defender un sistema de comportamiento. Y precisamente la primera parte del libro de ejercicios es lo que hace, empezar pues te empieces a cuestionar tu sistema de pensamiento, que te empieces a cuestionar tus creencias. Y lo más interesante de todo esto es que te lo pide en una forma de acción, o sea, porque te dice, el libro de ejercicios es la consecuencia natural de la aplicación de toda la teología o toda la teoría del texto. Entonces, si nada más leemos el texto, pero lo dejamos en pura teología, no va a tener la fuerza o el alcance que se precisa en el plan de estudios completo. Esa fuerza o ese alcance de nuestra expiación se va a lograr solamente con las lecciones que no si mal recuerdas, pero no si mal recuerdo yo también, cuando estábamos leyendo el texto, si te acuerdas que muchas veces mencionábamos que había varias partes del capítulo del texto que te ofrecía o te invitaba a que practicaras varias cosas, y eso pues era el texto. O sea, había dicho, tienes que decir esto, haz aquello, cuando piensas así, dices aquello, etcétera. Tan Entonces, solo ya desde cuando ahí, a la hora de despertar y todo eso, ¿no? Que te va diciendo exacto, ¿no? las reglas para Otra, comenzar el día. y no solamente eso, ¿no? También luego entre capítulos te decía, cuando estés así esto, solamente di esto y dilo de todo corazón, o di aquello, o piensa en... también te decía como ciertas oraciones que repitieras, ¿no? No sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque esta es una base muy fundamental para esto.
porque precisamente conforme vamos entrando en materia, conforme vamos entrando en esto, pues obviamente el ego se va a resistir porque finalmente, si tú recuerdas quién eres, el personaje se tiene que deshacer totalmente, se va a perder, va a morir, el personaje es el que va, ese realmente sí va a morir, todo el personaje que tú o nosotros fabricamos en esta ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente vamos a ver momentos como mencionaste hace rato, ¿no? O sea, cuando es un momento de que eres tonto, no la vas a hacer, todos esos, ¿cómo diré? Todas esas palabras que nos decimos para atacarnos, pues eso justamente es lo que te dice, o sea, va a haber momentos donde tú te vas a meter ahí, o sea, y todas estas frases, de todas las 365 una por lo menos va a salir a brillar ahí y decir, bueno, soy tal como Dios me creó, ¿no? Por lo menos para salir de esos estados de depresión que le llamamos ahora. Entonces, esos estados de depresión que son simplemente nosotros ensimismarnos, literalmente, nos ensimismamos en nuestro personaje y precisamente es donde, ay, pobre de mí, todo me sucede, etcétera, etcétera. Y mientras más lo vamos fomentando, más lo hacemos crecer, pues más depresión o más depresivos nos volvemos, porque precisamente le damos ese poder al personaje de ese personaje de miedo que fabricamos al final, ¿no? Que hemos dicho, no es un personaje, es un Joker que solamente quiere ver el mundo sufrir, el mundo entristecer, el mundo morir, ¿no? Entonces hay momentos y lo digo de experiencia, hay momentos que he estado ahí y que lo único que recuerdo es ir a ver, tengo estas frases, tengo este momento, tengo que regresar a Dios, tengo que regresar a este momento porque yo empiezo a recordar que lo único que yo soy es amor. Y si no estoy sintiendo amor, es porque mi ego me está chingando, me está diciendo palabras que no son verdaderas. Sin embargo, como me acostumbré a escucharlo, quiero aceptarlas y quiero hacerlas verdaderas, ¿no? Entonces te dice, no, o sea, cuando tú empieces a entrar ahí, para mí todo lo que te dice el curso, todo lo que te dicen las lecciones, es para esos momentos de tribulación donde digas, no puedo más, etcétera, y recordar lo que tú eres, decir, no, ¿cómo no? Si soy tal cual Dios me creó, si soy hijo de Dios, si soy amor, si soy paz, o sea, ¿cómo voy a sentir este sentimiento? Y en ese momento el chip empieza a cambiar y incluso empiezas a darte cuenta que dices, ok, me empiezo a ensimismar, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Que para mí es magistral esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo puedo salir de una depresión? Sirviendo a mi hermano. O sea, ¿de qué manera puedo servir a mi hermano para dejar de ensimismarme en mí y esa encima compartirla y decir, a ver, más bien, ¿qué puedo hacer por un hermano? ¿De qué forma puedo servirle a un hermano para dejarme de yo, ay, pobre de mí, sino, bueno, aunque me sienta triste y todo, pero a ver, Dios, ¿qué puedo hacer por tu santo hijo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en efecto, la primera parte del libro de ejercicios, bien como dices, es irnos quitando gradualmente esa autopercepción llena de adjetivos donde nos estamos constantemente lacerando, hasta estás volviéndonos víctimas, sufridos, etcétera. Todo ese personaje que nos encanta, ¿no? Porque de hecho, pues, cuando una persona se la pasa de víctima o sufre o constantemente está. Sí, no sé, me voy a inventar una historia, ¿no? Una mujer que trae el mismo tipo de hombres, ¿no? No sé, que le es infiel, le engaña, lo que tú quieras. O sea, si tú agarras y le preguntas a esa mujer, oye, ¿qué pasaría si te encontraras un hombre que ya no fuera de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con ese personaje? Con la mujer sufrida, la que siempre se queja de los hombres, la que siempre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vives esas experiencias? Porque te has creído ese personaje de esa mujer que sufre o a causa o a razón de los hombres malos, ¿no? Entonces, esa primera parte del libro de ejercicios, pues sí es como ir deshaciendo gradualmente ese personaje tóxico o ese yo que está lleno de adjetivos y que así vive su mundo, ¿no? Y bueno, la segunda parte, pues ya, si quieres también tú darle una explicación a o sea, bueno, es que está bien en dos partes. Sí, o sea, bueno, la segunda parte precisamente es para ya restituir tu pensamiento al final, al verdadero pensamiento de Cristo al final, si lo llamamos ya así, es el verdadero pensamiento de Cristo, que ya es un pensamiento de unidad, que es un pensamiento de amor, que es un pensamiento de dicha, ¿no? Primero te quita toda la basura que tú fabricaste en tu sueño, de acuerdo a lo que tú creíste del mismo sueño, y después, ahora vienen las nuevas ideas o las ideas
frescas que ya las tenías para recordarte lo que realmente eres, ¿no? Claro. Si nosotros hablábamos, la vez pasada mencionaste una palabra que me gustó mucho, porque hay una terapia que se llama constelaciones familiares, que ha sido muy famosa, ¿no? Y bueno, ya ves que hablan donde te ponen un personaje enfrente que va a simular ser tu papá, tu pareja, y utilizan de los mismos participantes, ¿no? Pacientes o clientes que van a estas terapias grupales y son como utilizados como monitores para personificar a la imagen de un pariente tuyo con quien vas a sanar, ¿no? Entonces, eso se le llama constelar, ¿no? O sea, esa persona está constelando a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Y cosa muy curiosa, cuando tú decides ver en esa persona, ¿sí? No sé, vamos a imaginar a tu papá, ¿no? Y esa persona decide aceptar ser tu papá, ¿sí? O sea, obviamente ahí es una terapia de tanto decisión y aceptación. ¿Qué sucede? Empieza a adaptarse la persona a tomar adjetivos o formas que no conocen al pariente, pero empieza a hacerlo de una manera tan magistral que tú dices, parece que vivieron juntos y aprendió todo de mi papá. Eso, por eso esas terapias suelen ser un poquito sorprendentes o hasta mágicas, porque literalmente te están ofreciendo una imagen de tu papá, de tu mamá o el personaje en cuestión. Sin embargo, algo ocurre muy curioso. Cuando tú mencionaste que precisamente el mundo que nosotros vemos es una constelación nuestra, ¿no? Entonces, imagínate, ahí no es como que tú lo decidas conscientemente, pero sí el curso te está diciendo que el mundo que ves prácticamente es el resultado de tu percepción. Y si es el resultado de tu percepción, tiene que ser forzosamente una autopercepción. Entonces, es mi propia constelación, ¿sí? El mundo es mi propia constelación. Y por eso es que de ahí nacen las lecciones, siento yo, porque la primera parte te dice, a ver, vamos a limpiar tu autopercepción que tienes completamente errada de ti, o sea, de que eres un hijo separado, que eres pecador, que eres culpable, que mereces la muerte, que, o sea, todo lo que te dice, ¿no? Te limpia como esa autopercepción y luego te dice la segunda parte, como bien lo dijiste, ¿no? Y la segunda parte viene la percepción verdadera. ¿Quién sí realmente eres, ¿no? Un hijo de Dios, que no puede sufrir, que es eterno, bendito, santo, inocente, etcétera. Y obviamente cuando tú ves un mundo inocente, es porque tú ya te percibes completamente inocente y entonces el mundo se constela en esa inocencia, ¿no? Claro. Sí, y exactamente eso, que al final nos cuesta tanto trabajo aceptarlo, más que comprenderlo, aceptarlo. Porque al final justamente lo hemos platicado muchas veces, o sea, las palabras verdaderas, cuando se las digamos, obviamente les van a hacer sentido, ya después el ego se meterá a decir, no, pero ¿cómo crees?, etcétera, pero en el momento entran, y entonces cuando tú te haces consciente de que precisamente tú estás fabricando el mundo que ves, si alguien te trató mal, si alguien te hizo daño, eres tú mismo queriendo, simplemente tienes una culpa que a lo mejor no quieres reconocer, que a lo mejor no quieres ver y prefieres proyectarle en un hermano para decir que él es el culpable, que él fue el que lo hizo mal, para no hacerte responsable de tu propia proyección, de tu propia constelación en este caso, ¿no? Entonces, esta parte como que es fundamental también para iniciar esta parte, ¿no? O sea, darnos cuenta que nosotros fabricamos todo el mundo que vemos, ¿no? O sea, si vemos cosas que nos agradan, nosotros las fabricamos, si vemos que nos desagradan, también las fabricamos nosotros, porque muchas veces hasta eso somos, caprichosos, ¿no? O sea, esto sí yo lo fabriqué o esto sí yo soy un creador, ¿no? Pero ya cuando te pasa algo malo de, ¿por qué se manchó esa persona, no? Si yo tan bueno que soy. No, pues esa, no, todo, lo bueno, lo malo, que al final mismo, bueno, o malo, es un significado que nosotros mismos le dimos al sueño. ¿Por qué? Porque te dice, hasta el mismo cuerpo dice, el cuerpo lo único que no quiere, lo que quiere es solamente buscar su satisfacción, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, y la satisfacción la busca con base a sus placeres y con base a lo que el cuerpo cree que es benigno para él. Ni siquiera sabe lo que es benigno ni maligno, ¿no? O sea, te dice, tus mayores, ¿qué? Lo que tú has creído que son tus mayores avances han sido tus mayores retrocesos, ¿no? Lo que crees que son tus mayores retrocesos han sido tus avances, ¿no? Pero tú no lo sabes, ¿no? O sea, más bien tienes que entregar todo eso, hasta tus avances y retrocesos, a Dios,
en este caso al Espíritu Santo, a su voz, para que precisamente Él te guíe al verdadero camino. Y muchas veces, y lo menciono en este momento, me ha costado mucho trabajo que me ha cambiado a todo lo que hace, a todo lo que hacía de terapias, a todo lo que hacía me cambió a otras cuestiones. Entonces me costó mucho trabajo a mí ir a aceptar esa parte de, pero si era por acá el camino, Dios, ¿no? O sea, te estás equivocando, ¿no? O sea, no era por acá. Entonces me doy cuenta que digo, no manches, o sea, realmente no sé ni qué es estar dispuesto porque precisamente quiero controlar el camino y ni siquiera sé para dónde es el camino, ahora lo sé más que antes. Sí, bueno, yo creo que después de toda la pequeña experiencia que tenemos con el curso, sí nos hemos dado cuenta que no sabemos nada, ¿no? Al menos cada vez tenemos más humildad en reconocer que pues, literalmente no sabemos nada, ¿no? Y qué peligroso es, y incluso hasta podría decir yo esa palabra, eh, creer o sea, tomar en cuenta que no sabemos nada y aparte queremos controlar el mundo, ¿no? Fíjate, quiero poner un ejemplo, ¿no? Así muy sencillo, ¿no? Apenas me habló una amiga muy preocupada, ella está en el extranjero, pero tenía dos situaciones conflictivas. Ella estaba haciendo una construcción, acá en México está haciendo una construcción y está pagando un arquitecto y todo el asunto, pero al mismo tiempo también tenía a su mamá enferma, muy delicada de salud. Y me habla muy preocupada diciéndome pues las dos circunstancias, ¿no? Estoy muy estresada, no pude dormir, no pude esto, porque en primer lugar, pues me di cuenta que me estaban pues ahí, entre comillas, robando, ¿no? Y segunda parte, mi mamá estaba muy delicada. Entonces ya yo le digo, bueno, ok, le digo, y bueno, ¿y cómo te sientes? No, pues me siento muy frustrada, muy esto, lo otro, desesperada, no puedo dormir, enojada, etcétera. Le digo, bueno, ¿y qué es lo que quieres? Y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, no? Y me dice, Oh, bueno, maestra de Dios. ajá, dice, y, y me dice, bueno, lo que yo quiero es que, pues, que el arquitecto me pague lo que me robó. Y dos, que mi mamá se cure. Y ya le digo, muy bien, digo, ¿no te gustaría que el mar fuera blanco así el color de la leche? Y dice, ¿y eso? Le digo, pues sí, digo, ya que todo lo quieres controlar, le digo, ¿no te gustaría eso? Y dice, eso no, así como no puedes controlar el color de la leche, el color del mar, o no puede ser de como tú quieres, pues no puedes controlar lo demás. O sea, tienes que dejar de controlar. Le digo, dime algo que realmente deseas que sí sea verdadero, ¿no? Y se tardó un rato, ¿no? Y ya me dice, no, pues lo que quiero es paz. Le digo, ahora sí, estás pidiendo algo real. Lo demás no lo puedes controlar y no lo intentes controlar porque precisamente por eso estás frustrada, por eso estás desesperada, por eso no puedes dormir, porque quieres que las cosas sean de tal manera. Y muchas veces nuestra disposición a Dios es una ilusión de disposición, pero realmente estamos queriendo controlar de manera muy sutil. Son expectativas disfrazadas nada más. Sí, 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 y a mí pues me ha dado, pues ahora sí que, pues muchas lecciones, ¿no? Digo, dolorosas porque yo he decidido que así sea, porque al final he sido necio y me he dado cuenta, ¿no? De la necedad que justamente era de yo creer saber por dónde tenía que haber sido el camino, ¿no? Y justamente si yo ya le pedí a Dios que me muestre el camino y me está llevando por otro sendero, pues ¿por qué no lo quiero aceptar? A menos que yo diga, yo sé más que tú, Dios, ¿no? Yo sé más que tú y yo puedo decirme por dónde ir. Entonces, ¿para qué pido una guía? ¿No? Entonces, ahí entraría en conflicto conmigo mismo al final, de todas maneras, ¿no? Entonces, precisamente, si yo ya estoy tomando un camino, ya lo acepté y está siendo por ahí, pues ¿qué tengo que hacer? Simplemente aceptarlo y mantenerme por esa línea. Y si me va a cambiar, lo va a hacer como lo ha hecho en otras situaciones, ¿no? Aquí la situación es que justamente de acuerdo a mi expectativa, yo pensaba de qué manera tenía que haber sido mi camino espiritual. Y lo digo honestamente, o sea, yo pensaba de la forma que tenía que haber sido este camino espiritual, cada momento, cada paso incluso, y ha sido doloroso en mi mente, doloroso, tener que dejar todas esas expectativas y decir no, hasta esas expectativas que yo mismo formé sutilmente desde lo espiritual, las tengo que entregar. Te las tengo que entregar todas a ti, porque nada más estoy sufriendo. Ahora sí que prefiero tener razón a ser feliz y no. O sea, prefiero ser feliz ahora que tener razón. Claro, tener paz, que finalmente es lo que, pues deberíamos anhelar todos, ¿no?
para que el camino, el recorrido, la jornada ilusoria que se supone que es a la verdad, pues no sea, no tengas por qué sufrirla, ¿no? Como dices tú, al final de cuentas el sufrimiento no es otra cosa más que un resultado de hacerte la víctima, querer controlar algo que no puedes controlar, creer que sabes más que Dios, creer que realmente ocurrió eso, ¿no? Que sabemos más que Dios. Y ya desde ahí está complicado. ¿Cómo ves, hermano? ¿Quieres que empecemos el siguiente capítulo leyendo las lecciones? Para que empecemos con la número uno, dejamos este o ya de Como una vez, introducción. ajá, como Sí, una pues este lo dejamos introducción. como introducción, y que vengan el siguiente capítulo, que nos vean con todo, con la mente abierta, sin juicios, sin miedo, sin nada, simplemente con aceptar la más la información, y les va a llegar la información que sea para ustedes. Claro, y bueno, también reconociendo que el mismo curso Milagros te dice que es un curso completamente individual y que está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y que nosotros lo único que estamos haciendo, pues, es dando nuestra aportación de nuestra percepción, no porque seamos maestros de curso de milagros ni nada por el estilo, ¿no? Sino porque, pues bueno, simplemente pues también lo hacemos por nosotros, ver una dinámica distinta de cómo leer el curso, tomando en cuenta que nosotros ya hicimos las lecciones y que, bueno, repito, yo en mi caso me sentí todavía mucho más motivado cuando escuché a Ken Wapnick, donde dice que el libro de ejercicios en una lectura fluida, después de haber hecho ya las lecciones una o varias veces, el año completo, sí te daba una información tan completa y tan profunda como el mismo texto. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque yo dije, wow, o sea, imagínate el texto, todo lo que nos ofreció. Y mira, que lo hemos leído más de una vez, ¿eh? Yo creo que ya van como unas 6 veces, yo creo, y Fácil. aún así lo vuelves a leer y está muy poderoso. Y a mí me gustaría hablar de algo ya para el cierre, porque esto creo que sí es importante para el libro de ejercicios. En una de las conferencias o charlas que yo di, que se llamó el Padre Nuestro de un curso Milagros, que está en el capítulo 16, al final del capítulo, de hecho, al final de las ilusiones, habla acerca, o yo hablé acerca de lo que se llaman las palabras vivas o palabras muertas. Curso de Milagros le llama palabras verdaderas. Toda palabra verdadera es aquella palabra que tenga un significado que te lleve a la verdad o que te lleve a la eternidad. Antes de empezar, a mí me gustaría explicar que para Curso Milagros, qué es irreal y qué es real. Y lo define de una manera muy simple, ¿no? Irreal es aquello que es temporal, aquello que termina, aquello que es finito, aquello que tiene un principio y un fin. Eso es irreal. Dice, aquello que muta, que va cambiando constantemente y aquello que obviamente pues todo está destinado al polvo, ¿no? Y por consecuencia sus palabras y sus significados, ¿no? Es un decir, por ejemplo, es como si yo dijera vaso, bueno, que para mi mente que es un vaso, pues bueno, es una cosa que se ha utilizado para servir agua, tomar agua, lo que tú quieras. ¿Es eterno? No es eterno. ¿Tuvo un principio? Sí. ¿Tendrá un final? Sí. ¿Muta? Sí, porque pues, se va degradando con el tiempo. Entonces eso es irreal, es una ilusión. Y todo lo que es real viene siendo lo que ya hemos hablado, eterno, infinito, inmutable. Tiene que tener esas tres cualidades. Entonces, las palabras vivas o palabras verdaderas que ofrece el curso o que en esa modalidad está escrito, ¿qué es lo que hacen en nosotros? Dice el curso, ¿no? O sea, cuando tú lees un texto, por ejemplo, hablemos del texto, un párrafo, perdón, del texto de Curso Milagros, cuando tú lo lees ahorita y luego lo vuelves a leer en un año, te da una información diferente y que muchas veces creemos que tiene que ver con las palabras que están escritas. Y sí tiene que ver, pero no. Sino más bien que en el momento que tú las lees, ¿sí? No es que cambien las palabras después de un año, sino el que cambió fuiste tú. Entonces, cuando tú la lees, cambia tu sistema de pensamiento. Entonces, cuando tú las vuelves a leer, obviamente tu mente está ya mucho más abierta, tiene menos barreras o menos obstrucciones, que cuando lo vuelves a leer parece completamente diferente. Y creo yo que precisamente eso es lo que busca también el libro de ejercicios.
cuando te pide practica por tanto tiempo, de esta manera y de esta otra. Claramente hay un cambio en tu mente y por eso es que se logra la transferencia de la percepción falsa a la percepción verdadera. ¿O tú qué opinas sobre eso? Así es, ¿no? Y justamente nos damos cuenta cuando, y la gente que imagino que ha leído el curso se da cuenta que precisamente lo vuelve a leer y dice, ah, chinga, ¿en qué momento leí esto? Hasta incluso en qué Ujú. momento leí esto, ¿no? Cuando ya habías leído el libro, y que puedes ver, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo de Harry Potter, ¿no? O sea, que ya leías algo y que dices, ah, pues ya sé qué va a venir, ya sé hacia dónde va, ya sé cómo va. Y el curso podrías pensar que ya sabes qué puede decir, pero ya cuando lo lees te da la profundidad de las palabras que vas a encontrar dentro del mismo significado de las palabras, ¿no? Y entonces, a mí me sorprende mucho todavía esta parte con el curso de, y lo menciono porque cuando empecé con esta revelación, perdón, rebelarme contra mi padre otra vez como niño chiquito, este, ¿qué sucedió? Empecé a leer otra vez el libro y empezó a meterse así, o sea, me empezó a meter otra vez donde yo me había perdido al final, porque te pierdes de alguna manera, tu mente se pierde y dices otra vez, no, pues casi casi dices, sí, no, si el sueño sí es real, ¿no? Y entonces el curso dice, a ver, tranquilo, ¿no? Y te empieza a meter, a meter, a meter, y ya de repente te hace el cambio de pensamiento ¡prac! Para que empieces a que comprendas, digas, ah, sí, cierto, estoy en un sueño, esto es irreal, ¿no? O sea, y al final, o sea, obviamente viene tan perfectamente escrito que si lo pones en audio, que si lo pones, si te pones a leerlo con concentración, te va dando unas respuestas y te va literalmente acomodando o sanando, desde más bien, la palabra sería más, o más bien deshaciendo tu error de percepción acerca de ese problema o esa situación que tú mismo aceptaste como verdad en cuanto al problema, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Y además también siento que es más fácil, ¿no? En el libro en el clarificación de términos, al final, en el epílogo, creo que te dice, ¿no? Este, vas a avanzar y para que después vuelvas a caer, pero después otra vez vas a volver a continuar. O sea, casi, casi como que te lo predice, ¿no? Porque obviamente es parte de lo que vamos a vivir o experimentar. De Pero nuestra también siento necedad. que de nuestra necedad. Sí, claro. Pero también te dice otra cosa en el texto que te dice que, ¿cómo fue esto? Ah, que los atrasos de repente suelen ser un poco más dolorosos, pero ya son más cortos. O sea, por ejemplo, esos tropiezos que de repente damos de que nos volvemos a clavar en la Matrix, todo ese rollo, son más intensos, pero Sí. también sales más rápido. ¿Pero por qué? Porque sabes que son demoras que son innecesarias. Entonces, pero también como vuelves a retomar ahora sí que estás con tu dosis de buena voluntad y todavía ahí muy en el fondo, aunque te sientas, Dios, ya no sé ni cómo orar, ¿no? Ni conecto, no sé. De repente, Sí. pues ya no es tanto tiempo lo que tardas ya en volverte a recuperar, por así o volver a agarrar de nuevo el camino, ¿no? Y acabo de decir algo bien, 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 bien importante. O sea, también como nos dice, ¿no? O sea, y yo lo noté porque al final hubo una temporada donde estaba muy tranquilo, ¿no? Y te dice, o sea, ahora ya no vas a soportar ni un minuto el dolor. O sea, ya no lo vas a querer ni tantito. Y eso es lo que sucede. O sea, dices, güey, estoy sufriendo, pero no tengo por qué sufrir, ¿no? Si ya he vivido etapas donde no necesito el sufrimiento, me la llevo bien, estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con las situaciones, etcétera. Y sin embargo, vuelvo a caer en esto. Y cuando caes justo te duele más porque precisamente sabes que no tienes, o sea, no hay necesidad de estar ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, sucede, pero, pero ahí está nuestra fe también. Te dice, Claro. tu fe la moviste del lugar, más bien rectifica dónde mandaste tu fe y regrésala a donde tiene que ir tu fe, Y donde ¿no? se tiene Y que eso es restituir. a donde se tiene que restituir exactamente. Entonces, eso es, bueno, compartir, bueno, estoy compartiendo ahorita desde todo lo que hemos vivido en este tiempo que no estuvimos por acá. Y entonces, pues esa parte de Estuviste realmente anexado. estuve en Exador, pero y entonces pues volver a regresar como decir, no, o sea, si yo decidí estar en este camino, Dios va a estar conmigo, ¿no? Y Dios que es amor, nada más, a menos que yo no lo quiera dejar entrar. Por eso dije, el hijo rebelde que fui en ese momento que diga, ahora sí yo voy a poder casi casi solo, porque lo haces inconscientemente.
porque muchas veces de tanto que ya estás con el Espíritu Santo, que hay veces que la arrogancia, la verdad, bueno, en mi caso me ganó, y fue de, ya, pues ya casi, casi ya estoy, ¿no? Ya estoy más allá que para acá. Y cuando caes y dices, güey, no, espérate, o sea, no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene ¿qué tiene que ver? Un estado de estar dispuesto. Y estar dispuesto es un trabajo individual totalmente porque cada quien vive su vida con sus actividades, con sus situaciones de una manera totalmente individual, pero estar dispuesto, estar con Dios, estar en amor, ahí viene nuestra maestría. Bueno, en este caso, lo que he sentido, ¿no? Claro, y de hecho, nada más como para ya casi darle como un cierre, pues sí venimos nosotros de una situación donde pues nos dimos una arrastrada y que incluso yo te pedí que volviéramos a leer el manual del maestro, pues para volver a entrar con el tema de las lecciones de una manera pues ya más estables o más relajados o más centrados, no sé cómo decirle, pero que pues es que pues bueno, estuvimos más de un año en una etapa, digo, tomando en cuenta el manual del maestro de los niveles de la confianza o el desarrollo de la confianza como una etapa de asentamiento, ¿no? Donde estábamos pues literalmente relajados, ¿no? Y ahora que lo volvemos a leer, no, estamos ahorita en la etapa de inestabilidad, donde realmente no sabemos lo que significa estar dispuestos. ¿Y qué es eso? Cuando tú no estás dispuesto es porque no es que no estés dispuesto, o sea, no estás dispuesto a Dios, no estás dispuesto a aceptar, simplemente estás dispuesto a controlar. Y obviamente estábamos muy dispuestos, pero todavía querer controlar un montón de cosas, ¿no? Y eso fue la arrastrada que nos dimos nosotros mismos, porque realmente Así es. nadie más. Uh-huh. Y precisamente por eso no se había dado la situación de leer también. Sí, no, no, no crean que estuvo anexado, no, no, eso fue ya el cascarrillo acá. Pues Pues bueno, esa es la introducción, pues vamos a darle para la siguiente sesión. Por acá nos veremos. ya está. Pues bueno, pues muchas gracias, hermanito. Muchas Empezamos entonces el gracias. siguiente capítulo con la lección Gracias. número 1. Gracias a Dios. Bendiciones a todos, hermanos.